Bien, pues como lo dijimos la semana pasada, hoy vamos a ver algunos elementos de estadística, los elementos más fundamentales de estadística para la toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones que puede ser académica, o sea, si estás haciendo una investigación, por ejemplo, sé que aquí hay algunas psicólogas, pedagogas, de nutrición también. Si ustedes saben que cuando hacen una investigación de cualquier tipo, si no tienes datos que justifiquen el resultado de tu investigación, es como si no hubieras hecho nada, ¿no? O sea, tienes que tener algún elemento estadístico que le dé robustez a lo que tú estás diciendo. Lo mismo en el área de administración o en el área de derecho, ¿no? O sea, que yo sé que también por aquí hay algunos abogados y a la hora de un juicio, no me ha tocado estar en ninguno y espero que así siga, pero a la hora de un juicio, al menos en las películas, a lo mejor hay por aquí algún abogado que nos pueda ilustrar un poco más. Las pruebas, los hechos, al final de cuentas son números, ¿no? A tales horas, en tal lugar, en tal coordenada, tanto dinero, se hizo la transacción de tal cuenta a tal cuenta. O sea, son datos, a final de cuentas son datos y un abogado, aunque no lleve matemáticas, debería de saber analizar los datos. Tal es el caso, no recuerdo si es en el MIT o en Harvard, que la carrera de Derecho lleva la materia de estadística. No estoy seguro si es el MIT o Harvard, pero una de las dos universidades hace poco implementaron ya en la licenciatura de Derecho la asignatura de estadística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un abogado, desde luego, lo que hace es una investigación, ¿no? Realmente lo que hace es una investigación y necesita datos para poder demostrar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Entonces, bueno, ahí está, la importancia sale de sobra ahí, ¿no? Entonces, el contenido va a ser primero hablar rápidamente sobre la utilidad de la estadística desde el aspecto de la administración escolar y de la alta dirección. Y después vamos a ver algunos conceptos, sin entrar en tecnicismos matemáticos, de la estadística descriptiva. Y vean que el nombre es muy sugerente, estadística descriptiva. O sea que este tipo de estadística que vamos a ver nos permite describir lo que sucede a partir de datos. ¿Sí? Describir lo que sucede. Si uno es capaz de describir lo que sucede, muy posiblemente puedas pronosticar lo que va a suceder después. ¿Sí? Por eso la gente que es muy observadora, sobre todo nuestros abuelitos o la gente mayor que ya tiene mucha experiencia y que es muy observadora, ya sabe prácticamente lo que va a pasar, ¿no? Ah, mira, ya te dicen, si las nubes se ponen de aquel lado, por la noche va a llover, ¿no? O hasta los refranes, ¿no? Nube en el cerro, señal de aguacero. Cielo empedrado, piso mojado. O sea, los refranes justamente salen de la observación. Entonces, la estadística lo que nos permite es esa observación, llevarla a un tangible, llevarla a una prueba para poder hacer un pronóstico de lo que sea. O al menos, si no haces, cuando menos, si no haces un pronóstico, al menos serviría para poder entender lo que está sucediendo en un momento, en un fenómeno en concreto. Déjenme ver aquí que en el grupo hay algo de movimiento. Dice por aquí, ah, perdón, era la coordinadora Susana, era en el otro grupo de profesores de la Univer. Bueno, perdón ahí por la interrupción. Déjenme ver aquí. Seguimos. Después vamos a ver los conceptos básicos de medidas de tendencia central y de dispersión, que ya los vimos la semana pasada, la media, mediana y moda. Vamos a ver algunas formas de representar datos, como lo son los histogramas, y algo muy, muy útil que a lo mejor alguna vez ustedes vieron en la prepa, en la universidad o en alguna película, son los diagramas de cajas y bigotes, ¿sí? O también llamados en inglés box plot, ¿sí? Las gráficas de cajas. No sé si alguno de ustedes, aquí yo tengo curiosidad, había escuchado antes hablar del concepto de diagrama de cajas y bigotes o de box plot. No sé, a ver aquí los psicólogos o los pedagogos, ¿no? Mónica dice que no, Imelda también dice que no. Les digo porque veo la cara, ¿no? No sé, Gine, Miguel Ángel, a ver, Vero, ¿por dónde anda Vero? Ah, ya la vi aquí. No, no habían escuchado hablar de los box plot. Oscar dice que no, Cintia que no. A ver, Vero ahí. Yo sí, no, pero la verdad no me acuerdo bien en qué consiste, Muy bien. pero sí no lo mencionaron. Va. Sí, en algún curso de estadística se utiliza el concepto, o mejor dicho, se explica el concepto de box plot y es sumamente útil para poder organizar la información. ¿Sí? Un box plot o un diagrama de cajas y bigotes
te da muchísima información y la figura es simplemente una caja y unos palitos. Por eso se llama diagrama de cajas y bigotes. Más al ratito vamos a ver cómo interpretar y cómo construir este tipo de diagramas. Bien, entonces, y se utilizan muchísimo, como les decía, para administrar, para gestionar grandes volúmenes de información y poder tomar alguna decisión. Y lo último que veríamos es algunas medidas de dispersión, ya más concretamente la desviación estándar, la varianza y elementos de estadística inferencial. Entonces les pregunto aquí, ¿habían escuchado hablar también el concepto de estadística inferencial? ¿Alguno de ustedes? ¿De inferencial? ¿No? Dice José que no, Gine Imelda que no, Cintia que no, ¿no? Aquí todo está, aquí no hay desviación estándar en sus respuestas, todas son no, todas están alineadas. La desviación estándar de sus respuestas es 0. ¿eh? Bueno, pero el concepto de inferencia, seguro que ese sí lo habían escuchado, ¿no? Una inferencia. A ver, los abogados son palabras que les gusta usar. Los abogados, ya saben que usan palabras que uno no entiende, y como, ay, no va a pantallar. Dice Kaberlik, ¿no? El concepto de, nomás lo que se está riendo, el concepto de inferencia. Bueno, ¿cuándo decimos que podemos inferir algo? Cuando tú tienes elementos, en este caso estadísticos, suficientes y robustos a partir de... Sí, adelante, Lick. No, es que le había preguntado, es que es como algo como o sea, como sacar algo de deducción, ¿no? Claro, sí, exactamente eso. La inferencia, digamos que es el primo hermano de la deducción, ¿sí? Cuando uno infiere algo a partir de otros elementos, en este caso elementos estadísticos que te van a permitir proyectar algo o concluir algo. Entonces, vean la primera parte que es estadística descriptiva, solamente nos va a ayudar a describir los datos, a describir lo que sucede en la escuela, a describir lo que sucede con la pandemia, a describir lo que sucede con la economía, etcétera. Pero la estadística inferencial nos va a permitir pronosticar lo que puede suceder a partir de la descripción que hice de los datos. Entonces, la estadística inferencial es una herramienta muy poderosa porque nos permite conocer el futuro, ¿sí? Con algunas limitaciones, desde luego. Por eso decimos, estadísticamente, lo que podría suceder es esto. Entonces, eso veríamos al final un poquito, el concepto de pronóstico, de tendencia, de proyección, etcétera. Bien. Entonces, esto les digo, les pongo texto aquí no para leerlo, ni yo lo voy a leer y yo sé que ustedes tampoco lo van a leer, pero la idea es que les quede como algún apunte para que ustedes, si se pierden algún concepto, regresen por acá. Entonces, ¿qué estudia la estadística y por qué es importante para manejar la información? Bueno, aquí dice, la estadística es la ciencia que se ocupa de generar fenómenos observables. O sea, de manera general nos permite un fenómeno llevarlo a una cantidad específica. Es una ciencia que se desarrolla con base en hechos, en formulaciones, etcétera, ¿no? Y esto nos puede llevar a hacer alguna ley. Por ejemplo, yo platiqué el viernes con Judith ahí en control escolar, más o menos para que me diera un sondeo de cómo era el proceso mejor dicho, cómo era su experiencia en cuanto a los deudores. En cuanto a, yo sé que ella propiamente no se encarga de cobrar directamente, pero digo, a ver, más o menos cuánto se demoran los alumnos en pagar. Y yo le dije, a ver, más o menos, si tienes 100 alumnos, ¿cuántos alumnos te pagan puntualmente el día que es? No, pues más o menos como 50, 60, dice. Más o menos como si 50, 60 me pagan justo el día que debe ser. Ahora le digo, ¿cuántos te pagan antes? Y dice, no, fíjese maestro que sí tenemos gente que de repente nos paga todo el cuatrimestre junto porque tiene empresas que patrocinan el estudio y que pagan todo el cuatrimestre, pero no, la mayoría o paga el día que es o se va dilatando 1, 2, 3, 4, 5 días. Entonces, si uno conoce eso y eso se repite el primer cuatrimestre, el segundo y el tercer cuatrimestre del año y se repite con todas las carreras, uno puede llegar a elaborar una ley y decir, el 50% de los estudiantes tienden a pagar temprano y el otro 50% de los estudiantes siempre se demoran. Ahora eso se puede segmentar y ver si los agrónomos son más mala paga, o los abogados, o los arquitectos,
o los de nutrición, etcétera, y ya dirigir una publicidad o un mensaje exclusivo al segmento de los alumnos que saben que son más mala paga, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos va a permitir la estadística. Ahora, la estadística también se basa en algo muy importante y es en la aleatoriedad. La aleatoriedad. ¿Qué significa la aleatoriedad? Que si tú haces un buen estudio estadístico y un buen manejo de la información, da igual a quién entrevistes. ¿Por qué? Porque la estadística va a ser representativa. Si lo haces bien, va a recoger, va a muestrear por completo lo que sucede en la universidad o lo que sucede en la población. Entonces, si tú entrevistas a 1000 personas, esas 1000 personas tienen que ser un reflejo representativo de lo que sucede. Si de esas 1000 tú te vas y dices, a ver, vamos a ver si es cierto, y voy a entrevistar a 10 personas al azar, la probabilidad de que esas 10 personas al azar te den el reflejo de lo que realmente sucede es muy alta, siempre y cuando hagas un buen proceso estadístico, que bueno, es lo que vamos a estar viendo hoy. Y bueno, la estadística se usa como parte de la tecnología, etcétera, ¿no? La bioestadística es un claro ejemplo, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los pasos para un estudio estadístico? El primerito, el otro día que pasé por allá a visitar al Lic Miguel, justamente me lo encontré ahí con una hoja de Excel y dije, bueno, está haciendo aquí o la tarea o está, o está haciendo ya algo que tiene que ver con datos, ¿no? Por ahí vi algunos números. Entonces, siempre lo primerito que uno hace, lo primero es lanza una hipótesis, aunque no lo hagas conscientemente. Siempre uno lo que hace es, híjole, a ver este mes cómo sale. El mes pasado, no, mucha gente no pagó. Híjole, este mes se junta con enero, voy a tener un montón de deudores en enero. O sea, siempre lo primero que uno hace es plantear una hipótesis. Híjole, me tocó darle clase a agrónomos de noveno. Yo como traigo con los agrónomos, ¿no? Agrónomos de noveno, chin. O sea, antes de que me digan ni siquiera qué grupo es, uno siempre hace una hipótesis. Ahora, después tenemos que, desde luego, recoger datos, analizar los datos, realizar el procesamiento y contrastar si nuestra hipótesis y nuestra conclusión es correcta, ¿no? Entonces, bueno, aquí está más o menos el proceso que tenemos que hacer. Esto no es rígido. Esto yo sé que todos ustedes lo hacen en su trabajo, aunque uno no sepa que esos son los pasos, pero uno los hace siempre porque más o menos la lógica nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y que esto es justamente lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, aquí les presento algunos ejemplitos. No me quiero detener en esto, se los pongo solamente para que ustedes de alguna manera cuando lo repasen o lo quieran volver a ver, vuelvan a escucharme a mí hablar y decir este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahora, cuando nosotros queremos estudiar un conjunto de datos, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es si esos datos corresponden a toda una población o si corresponden a una muestra de la población. ¿Qué sería toda una población? Una población sería, por ejemplo, todo el sistema Universidad Regional de los Altos, con sus no sé cuántos planteles tiene, al menos en Arandas creo que ya hay como 5 o 6 planteles, pero y más los otros municipios, la población sería todo el conjunto de personas, en este caso, que conforman la universidad. Ahora, una muestra, ¿quién sería? Una muestra es un subconjunto, un grupo de toda esa población que me va a permitir, sin sacrificar tiempo, poder sacar datos relevantes de toda la población sin desgastarme con toda la población. Y les pongo un ejemplo. Algo que yo veo muy frecuentemente que hacen mal las personas cuando hacen alguna entrevista para hacer una muestra representativa. Muchas personas usan el término, una muestra representativa, pero muy pocas veces se hace representativamente la muestra. Se hace ahí como se les antoja a la gente, ¿no? Ahí les va un ejemplo. No sé aquí si me pueden ayudar con el dato. ¿Cuántos alumnos tiene el plantel de Jalos? Más o menos. El plantel de Jalos. Alrededor de 350 aproximadamente. Muy bien. ¿Y el de Arandas? ¿Hablando de todos los planteles o nada Sí, más de algunos? sí, de todos los planteles de Arandas. Arriba de 1000. Arriba de 1000. Va, muy bien. Entonces, si solamente nuestra universidad fuera Arandas y Jalos, tendríamos 1300. Vamos a ponerlo así. Tendríamos 1300. Si quisiéramos hacer una muestra representativa, lo primero que tendríamos que decir, ok, ¿qué tan representativa queremos que sea nuestra muestra?
Si alguien dice, no, yo quiero que sea 100% representativa, ¿a cuántas personas tendremos que estudiar? A las 1,300. Si tú quieres que sea 100% representativo, tienes que encuestar o ver el expediente de toda tu población. Ese no es un muestreo. Sin embargo, para fines de un estudio, no es costeable hacer un estudio de toda tu población porque no vas a terminar nunca. Y lo que haces es muestrear. Entonces, más adelantito vamos a ver un método que te va a decir cuántas personas o cuántos elementos tienes que muestrear dependiendo el nivel de confianza que quieras. Por ejemplo, si tú quieres un nivel de confianza del 95%, o sea, que tu muestra te dé con 95% de confianza lo que le sucede a toda la población, supongamos que de esos 1,300 tendrías que estudiar a 200 personas con 95% de confianza. Entonces ya te ahorraste 1,100 personas o 1,100 expedientes. Si dices, no, 95% es mucho para el estudio que queremos hacer, con 90% de confianza me vale. Ah, bueno, pues lo vamos a poner en la formulita en la tabla y resulta que para un 90% de confianza, con 80 personas te vale. Entonces, tú tienes que estudiar el expediente o tienes que encuestar o tienes que centrarte en 80 personas de las 1,300 para hacer representativo con un 90% de confianza tu estudio, de lo que sea, de deudores, de reprobados, de inconformidad o de conformidad, de lo que sea. Estudias a 80, pero ahora es lo que diría uno. Ah, pues agarramos a 40 de Jalos y a 40 de Arandas. Error. Tiene que ser proporcional. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice más fácil, pues tú agárrate 20 de Jalos, 20 de Arandas, 20 de San Julián y 20 de Salamanca. Ahí están los 80. No, tiene que ser proporcional a la población que hay. Si Arandas tenía 1,000 y Jalos 300, pues la proporción es, supongamos, un 3-1 más o menos, ¿no? Entonces, si la proporción es un 3-1, en tu muestreo también el muestreo tiene que ser un 3-1. ¿Sí? Tendría que ser un 3-1 tu muestreo. Entonces, esa es la diferencia entre población y muestra. Con la muestra podemos obtener resultados de muchísima confianza sin gastar tiempo, recursos en toda la población. ¿Okay? Por eso cuando las famosas encuestas de salida, cuando uno va a votar, sí, adelante, Cintia. Una pregunta, ahorita que estás manejando, por ejemplo, 95% de confiabilidad, ¿cuál es, en cuanto a error, porque pues también nos vamos a encontrar con porcentajes de error, ¿cuál es el máximo y el mínimo aceptado en este tipo de situaciones? Lo digo porque he impartido materias en donde tengo que aplicar la fórmula para sacar muestreo y a veces sí he tenido como esas dudas de, bueno, yo siempre manejo el que a mí me explicaron cuando lo estudié, sí. Pero, y siempre me dijeron, el 95% es el más aceptable, que equivale al 1.96, ¿no? De acuerdo a sí, a la tabla, a la distribución normal. En cuanto al error, siempre he manejado, insisto, el que a mí me dijeron, pero no sé si hay también, por ejemplo, un mínimo o un máximo aceptable para poder tener como credibilidad en el muestreo que queremos obtener para los resultados a los que nosotros queremos llegar. Claro. Sí, Cintia, muy buena pregunta. Efectivamente, esta formulita de la que tú hablas, que no la voy a poner porque sí es un poco engorrosa y la intención aquí no es agobiar con fórmulas, sino interpretar los datos. Bueno, esta formulita toma en cuenta la población total, el error que uno quiere, o sea, o que uno le quiere dar a su estudio. Uno puede manipular el error estadísticamente y también toma en cuenta qué tanto conozcas tú a la población. O sea, qué datos tienes tú de la población a priori antes de hacer el estudio. Entonces, por ejemplo, yo te lo puedo decir en términos de ciencias naturales, en física, en química, en biología, en medicina, se utiliza un error del 5% y eso se toma como aceptable, ¿no? Un error del 5% se toma como aceptable. Sin embargo, para otro tipo de estudios, donde depende tal vez la vida, ciencias de la salud, por ejemplo, a lo mejor el error se quiere tomar del 1% o del 2% cuando mucho. Entonces, dependiendo el contexto en el que tú estés, es el error que tú te puedes permitir tener en el muestreo y por lo tanto en el procesamiento.
Un error para nuestros fines, yo creo que un error del 5% es más que suficiente. ¿Sí? Yo creo que un error del 5% es muy bueno. No hay que confundir error con confianza. Son conceptos diferentes, pero bueno, no me quiero meter en esos detallitos porque ya son muy técnicos y ahí sí o sí hay que meter fórmulas. Entonces, la confianza simplemente nos la va a dar el qué tan representativa sea nuestra muestra y el error nos lo va a dar el cómo hagas el proceso, cómo hagas la estratificación de la muestra, etcétera. Pero bueno, que bueno, para eso ustedes como directivos y justo en la maestría de alta dirección, ustedes pueden contratar a alguien para que les haga, para que les haga ese tipo de estudios, pero sí que estos cuates no lleguen y se los quieran chamaquear. A ver que lleguen y que les empiecen a dorar la píldora, que ustedes digan, a ver, espérate que yo llevé manejo de la información de la maestría y eso que me estás diciendo no cuadra, ¿no? O sea, y se los pongo como ejemplo. Fíjense, la semana pasada fui con un ingeniero agrónomo, porque esto queda muy, muy pertinente, y el ingeniero agrónomo estaba encargado de hacer un muestreo para una tequilera. Entonces estaba muestreando las melgas del agave, pero yo estaba viendo cómo las estaba muestreando y estaba muestreando no al azar, estaba muestreando puras plantas de agave buenas, bonitas, de las grandotas, sí, de esas que tienen un montón, de las grandotas. Entonces llega con el jefe del sector y le dice, hombre, nuestro predio está súper bien. Claro, pues ese agrónomo era el encargado de esa sección. Entonces muestreó a su conveniencia, le presentó los datos al superior. Entonces los datos, o sea, el muestreo no estuvo, o sea, estadísticamente el resultado estuvo bien, pero el muestreo estuvo muy mal. El muestreo no fue aleatorio, el muestreo fue mañoso. Entonces, si el de arriba sabe, va a decir, caray, ¿a poco nos salió tan bien el muestreo? ¿A poco todos los alumnos están conformes? Oye, pues ¿en dónde fuiste a encuestar, no? ¿A dónde fuiste a muestrear? Entonces, por eso siempre, a lo mejor, aunque no seamos expertos en muestreos, etcétera, porque tampoco es el objetivo, pues sí tener el concepto y que no nos quieran apantallar de repente con conceptos ahí de, no lo entiendo, seguro que sí está bien porque no lo entiendo, ¿no? Entonces que digan, a ver, explícame un poquito más que sí tengo noción, ¿no? De lo que me estás diciendo. Entonces, no sé, ahí Cintia, a lo mejor me dilaté muchísimo en la respuesta, pero bueno, va más o menos por ahí. 5% de error está perfectamente considerable. De hecho, para los ejemplos que yo tengo aquí en los muestreos, yo uso siempre casi el 5% de error. Entonces, creo que con eso está bastante bien. Ahora, las variables, también como lo dijimos la semana pasada, tenemos diferentes tipos de variables. Por ahí decíamos que los psicólogos y los pedagogos utilizaban mucho las variables de tipo cualitativas, ¿sí? Y las variables cualitativas las podemos dividir en tres, en nominales, ordinarias y binarias. Y ahorita vamos a ver cuál es cada una de ellas. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas, o sea, las numéricas. Y pueden ser discretas o pueden ser continuas. Discretas no significa que pasen desapercibidas o que estén escondiditas por ahí. Discretas, ahorita vamos a ver lo que significa. Y las variables continuas, que son justo las que más utilizamos. Ahora, por el lado de las variables cualitativas, tenemos las nominales. Las nominales tienen la cualidad de que no se pueden ordenar, ¿sí? Por ejemplo, el sexo, el grupo sanguíneo, la religión, la nacionalidad, etcétera. Tenemos las ordinales, en que sus valores sí se pueden ordenar. Cuando uno hace encuestas de satisfacción a los alumnos, a los docentes, al personal, lo que uno hace es una encuesta ordinal, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están siguiendo al maestro Mauricio, porque ya tiene varios reportes ahí de que es un profesor que no tiene un buen trato con los alumnos, entonces la encuesta que tú harías es una encuesta para medir el grado de satisfacción o de conformidad con la clase del maestro Mauricio. Pero no te vale con que lo apliques en un grupo. Para tú saber qué está pasando con el maestro Mauricio o qué está pasando con tal producto, a ver, ¿por qué la carrera de, a ver, ahorita que la traigo muy en boca, la carrera de ingeniero agrónomo, ¿por qué desde hace 2 ciclos está comenzando a bajar el número de inscritos? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ser una encuesta, un muestreo de tipo ordinal. O sea, para medir la satisfacción y qué es lo que está pasando con la carrera. ¿Por qué de tener tantos inscritos? Porque ya tengo muchos menos. Y tendríamos también, por otro lado, déjenme quitar esto, también cuando uno va al médico,
la variable cualitativa, ¿no? A ver, ¿qué tanto te duele la garganta? ¿No? Del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? O tengo migraña, ¿no? Ay, ¿cuánto? Insoportable, intensa, regular, leve, o sea, ese tipo de variables van a ser ordinales. Y por otro lado tenemos las variables de tipo cuantitativas o numéricas. Por un lado tenemos las discretas, que toman números enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 3, 4. No vas a decir 3.5, ¿no? O sea, toma números enteros, ¿no? Por ejemplo, tal vez no es el mejor ejemplo, pero bueno, el número de cigarrillos, el número de cumpleaños, o sea, cuántos años tienes, toman números enteros. Y tenemos otro tipo de variables cuantitativas que son continuas. ¿Y las continuas cuáles son? Aquellas que sí permite tener un montón de decimales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la dosis de un medicamento que voy a aplicar? Ah, no, pues vas a aplicar 325 mililitros cada 6 horas. Entonces, esa sería una variable de tipo continua porque le estamos metiendo muchísima precisión a la cifra. ¿Sí? O por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? No, ¿cuántos años? ¿Cuál es tu edad? No, pues yo tengo 29 años, 2 meses, 3 días, 6 horas, 4 segundos, ¿no? O sea, es una variable continua porque tiene muchísima precisión, muchísima exactitud y siempre está cambiando de manera justo como lo dice el nombre, continua. Entonces, para terminar esto, me queda un minutito, ya saben, hay que volver a entrar con el mismo link. Las variables continuas las podemos pensar como un flujo, como si fuera el agua. Son variables que van cambiando de manera suave. Y las variables discretas son como un escalón, ¿sí? Son como peldaños. O sea, tiene cierto valor, después tiene otro valor, después tiene otro valor, etcétera. Y la continua sería una resbaladilla en vez de una escalera. ¿Ok? Más o menos así lo podríamos pensar. Entonces vamos a regresar ahora con el mismo link, por favor.